¿Ya? ¿Se entiende? Eso es lo que hacen las drogas inmunosupresoras. Entonces bajan la respuesta inmunológica para que, por ejemplo, ese órgano se pueda acostumbrar y el cuerpo lo tome como propio. También se ocupan drogas inmunosupresoras, por ejemplo, en el caso cuando hay personas que tienen mucha actividad inmunológica, por ejemplo, en pacientes que son respiratorios, en estos pacientes que empiezan, o hipersecretores, los fumadores por lo general son hipersecretores, cuando tienen, por ejemplo, una bronquitis, realizan mucha secreción, se produce mucha secreción pulmonar, entonces eso hace que se, a ver, ¿cómo les digo? Que la persona se sienta mucho más incómoda, porque por ejemplo, si tose mucho y bota muchas expectoraciones, probablemente va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la presión arterial, y todo eso nos puede llevar a un tipo de colapso. Entonces, al usar drogas inmunosupresoras, la respuesta inmunológica baja y, y, y el cuerpo, el organismo, acondiciona al cuerpo como que eso no es tanto lo que está pasando. Bueno, pero eso con la droga inmunosupresora. Si alguien tiene una pregunta, me la dice. Dependiendo también de la inmunidad natural y artificial, factores generales que sean de resistencia, que la persona tenga una resistencia a ese agente infeccioso, factores genéticos y, por ejemplo, los gran quemados donde hay una pérdida de continuidad de la piel y las mucosas. En ese caso, ese huésped es mucho más susceptible porque está directamente en contacto con los órganos. No hay una barrera específica. Entonces, para que no ocurran estos contagios, se crean lo que son las precauciones y antes se llamaban aislamientos, ya que van a ser un conjunto de procedimientos para separar el agente infeccioso del huésped susceptible. Va a depender también del lugar donde nosotros nos encontremos, de los insumos que tengamos disponibles, pero en general se rigen por un tipo de norma y esas normas, a pesar que son a nivel mundial, pero también van a depender de la realidad local de cada país y de cada institución. La idea siempre, como dice acá el objetivo, es el evitar el contagio entre paciente y paciente personal. Tenemos dos tipos de precauciones, están las estándar y están las adicionales. Las estándar se van a utilizar para todas las personas independiente de su diagnóstico y antes se llamaban universales. Y las adicionales, estas van a ser complementarias a las estándar y van a depender del mecanismo de transmisión de este agente infeccioso, ya sea por contacto, por gotitas o de una vía aérea. También se van a utilizar frente a la sospecha de la infección. Las precauciones estándar, lo que tenemos que ocupar siempre al atender a algún paciente. El lavado de manos, el uso de guantes cuando sea necesario, cuando tengamos contacto con fluidos, el uso de barreras protectoras para conjuntivas y mucosas también cuando hay algún riesgo de algún tipo de salpicadura, que va a incluir los guantes, las mascarillas, antiparras y pecheras impermeables. Y la otra precaución es la eliminación segura del material cortopunzante. ¿Ya? Esto es netamente responsabilidad de la persona que realiza el procedimiento, pero esta es una de las que eh, más corre riesgo de un tipo de infección, porque va al contacto directamente con la sangre. Precauciones de contacto. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a usar el lavado de manos. El lavado de manos, el uso de guantes
la pechera en caso de salpicadura, material clínico idealmente que sea de uso individual, y las visitas van a ser restringidas. Estas son cuando ya tenemos el agente infeccioso identificado. Es la más frecuente entre la transmisión de microorganismos en los hospitales porque es un contacto directo e indirecto. ¿Qué significa esto? Que el agente infeccioso queda en la superficie. Entonces, yo puedo estar en contacto con una persona que tiene el agente infeccioso y me puedo contagiar, o la persona que tiene el agente infeccioso puede tocar alguna superficie y yo la toco también y también me puedo contagiar. Este es el tipo de contacto directo e indirecto. ¿Para qué enfermedad vamos a utilizar estas precauciones? Para el virus respiratorio sincicial, que es el VRS, para el rotavirus, microorganismos multiresistentes que se vayan dando a lo largo de los estudios, herpes simple, la varicela, pero no la respiratoria, y las diarreas infecciosas como el Clostridium difficile. ¿Qué vamos a utilizar para atender a estas personas? Siempre las precauciones estándar, las guantes y pecheras en todas las atenciones y en cualquier actividad que implique entrar a la habitación al contacto con el paciente. Los equipos tienen que ser individuales, la pieza también tiene que ser individual o tiene que llevar un aislamiento en corte, que lo vamos a ver más adelante si es que no saben, y los letreros de identificación. Aseo de humedad 2 veces al día y el aseo al alta tiene que ser un aseo terminal. ¿Qué significa el aseo terminal? Incluye el lavado de todos los utensilios que están en la habitación, además de las paredes y el techo. Siempre se minimiza el traslado del paciente, se coordina y se avisa al lugar donde va a ir el paciente y se avisa que lleva este agente infeccioso. Y el traslado va a requerir 2 personas. Una persona que netamente tenga el contacto con el paciente directo y la otra persona que pueda abrir las puertas, que lleve las fichas y que no tenga contacto con el paciente. Las precauciones por gotitas. Si va a incluir esta, siempre la higiene de manos, el uso de guantes, mascarillas que sean quirúrgicas. No es necesario la N95, las visitas siempre van a ser restringidas. ¿Ya cuáles son las por gotitas? Las por gotitas son netamente por las gotitas que se expelen mediante la tos, el estornudo o al hablar, o durante procedimientos que salpiquen secreciones, ¿ya? Por ejemplo, en la aspiración de secreciones. Estas gotitas se van a desplazar a 1 metro y van a caer y no van a permanecer en suspensión. Cuando empezó el tema del coronavirus, se decía que era precaución por gotitas. El coronavirus lleva 2 meses, no, 3 meses, desde que se originó en China en enero. Entonces todavía no están resuelto como todo el estudio de lo que es este tipo de coronavirus. ¿Ya? Entonces antes se decía que era por gotitas, pero a medida que ha aumentado el contagio y ya estamos en una pandemia, se ha visto que es por gotitas y por contacto, directo e indirecto. Incluso en algunas publicaciones se dice que puede ser que es aéreo, como el SARS, que es como su primo, pero eso todavía no está comprobado, ¿ya? Se dice que, bueno, hay procedimientos que hacen que estas gotitas se mantengan en el ambiente, lo que es el coronavirus, pero cuando se realiza algún tipo de procedimiento que provoque aerosoles. Aerosoles significa que haya salpicadura, pero que haya un ambiente para que eso quede durante un tiempo, y a lo más queda durante 3 horas. Por eso se está estudiando el tema de ver si este virus lleva una precaución por aérea. Hay personas que ya lo están avalando,
pero todavía no hay una resolución a nivel mundial, por ejemplo, de la OMS, que diga que es por aéreo. Así que por el momento sería una precaución por gotitas más precaución por contacto. Entonces, las indicaciones por gotitas van a ser enfermedades que sean como la meningitis, o sea, enfermedad meningocócica, la difteria, la hemófilis influenzae, que es la influenza, coqueluche, el micoplasma pneumoniae, neumonía, un tipo de neumonía, la infección por adenovirus, la parotiditis o la rubiola. Que vamos a requerir siempre una pieza que sea individual, que tiene que haber 1 metro de distancia entre camas y camas, letreros siempre que con identificación, idealmente de color verde, mascarilla que sea quirúrgica, a menos de 1 metro de distancia del paciente. No necesitan estar más lejos con mascarilla. Equipo e insumos que sean individuales, un aseo que sea diario y terminal, y el paciente cuando tenga que salir de la habitación, al paciente se le coloca la mascarilla y se tiene que mantener la mascarilla hasta que regrese. Ya se coordina el traslado con el lugar donde va a ir el paciente, se colocan letreros en pista y también tiene que ser con 2 personas el traslado. Las precauciones respiratorias. En estas vamos a tener la higiene de manos, respirador de partículas, y en general la que se ocupa es la N95, con una mascarilla especializada que dura 48 horas, puertas cerradas y las visitas van a ser restringidas. En este caso, entonces, el agente infeccioso se va a mantener suspendido en el núcleo de gotitas que son mucho más pequeñas que las anteriores, van a ser menores a 5 micrones y las anteriores eran mayores a 5 micrones, y se van a poder desplazar a grandes distancias, incluso fuera de la habitación del paciente. ¿En qué se va a indicar? En la varicela, en el sarampión, en la TBC pulmonar, que sea bacilífera, o sea que lleve el examen del esputo, y en el SARS, que es el primo del coronavirus. Los requerimientos van a ser una pieza que sea individual obligatoria con acceso de doble puerta, idealmente con una presión negativa. ¿Qué significa esto? Que si un paciente en cualquier institución se arroja que tiene este agente infeccioso, no todas las instituciones tienen este tipo de piezas obligatorias, pero a nivel ministerial, ese paciente está resguardado y se tiene que ir a una habitación que cumpla con estas características, porque si no, se puede generar hasta una pandemia, ¿ya? Porque se va a ir contagiando muchas personas. Eso es lo que ha pasado también muy rápido con el coronavirus. Entonces, en Chile se establece que tiene que tener esta persona su cupo en una unidad que sea crítica y que cuente con estas piezas individuales. Por ejemplo, en Chile las que yo sé, las que yo conozco, están en el Hospital del Tórax, en la clínica alemana, en la clínica de las Condes. Tenemos este tipo de habitaciones, la clínica Santa María también tiene. Por lo general atienden las instituciones donde se hacen trasplantes. ¿Y en qué consiste? Consiste en una habitación que además tiene una habitación como un baño, donde ahí uno se tiene que vestir, poner todas las precauciones y después tiene que entrar. La habitación además tiene como un aire acondicionado, que es lo que hace que haya una presión negativa. Es decir, cuando ustedes abran la puerta, el aire que está dentro de esa habitación como que se chupe y no salga, para que no salgan esas partículas. ¿Qué se utiliza para atender a estos pacientes? Mascarilla quirúrgica, que se coloca antes de entrar a la habitación, o sea, en este baño que de uso sola para entrar a esta habitación. Una mascarilla N95
en el caso de TBC que sean bacilíferas y en el SARS, equipos individuales, aseo de unidad diario y terminal. Y en este paciente los traslados se minimizan. ¿Ya? No es necesario que se le ponga la N95 al paciente, con una mascarilla quirúrgica basta, pero la tiene que mantener desde que sale hasta que vuelve a la habitación. Se coordina siempre con el lugar donde va a ir el paciente y también el traslado de 2 personas con letreros de la fila. La precaución de encorte. Estas precauciones se utilizan en habitaciones donde hay más de 2 pacientes hospitalizados. Por ejemplo, en los hospitales hay hospitales que tienen salas comunes y ahí pueden haber hasta 6 pacientes incluso en algunas instituciones. Entonces, si uno de los pacientes tiene un agente infeccioso que sea transmitible, de rápida transmisibilidad, se tiene que hacer este aislamiento en corte, ya que es aislar a esos pacientes. Este aislamiento va a depender de su agente infeccioso. Puede ser un aislamiento en corte por vía aérea, un aislamiento en corte por gotitas o un aislamiento en corte por contacto. Ya, sigamos entonces. ¿Qué se hace? Por ejemplo, en una habitación donde hay 6 personas, 6 pacientes hospitalizados, uno tiene el agente infeccioso, se le toma el examen a todos los pacientes que están en esa habitación, y los que están se quedan, a medida que vayan haciendo resolución de su diagnóstico y se le tomen seriadamente exámenes para este agente infeccioso, se pueden ir de alta. El personal que va a atender a las personas de la corte no pueden atender a otros pacientes. Por ejemplo, si en una corte habían 6 camas, pero al lado existe otra habitación donde hay 6 camas más, los funcionarios no pueden atender esas 6 camas que están limpias, por decirlo así. Solamente se van a preocupar en el corte. Y la corte va a terminar cuando se vaya el último infectado. Por ejemplo, si ya se fueron 5 y 2 meses se queda un paciente solo en esta corte, las otras 5 camas quedan bloqueadas, no puede entrar ningún paciente nuevo, y se termina la corte cuando ese paciente ya se vaya de alta, haya eliminado el agente infeccioso. Lo mismo con el personal de salud. Si el personal de salud se quedan, no sé, se quedan 4 para atender a un paciente en un turno, solamente pueden atender a este paciente, independiente de que las otras salas necesiten personal. No pueden, porque pueden hacer el contacto de la infección asociada a la atención de salud. Esa es una cosa. Tenemos precauciones que van a ser para los pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos, que son los pacientes que van a tener un recuento de neutrófilos que sea menor de 500 milímetros cúbicos. ¿Qué vamos a solicitar en este tipo de precauciones? Siempre las precauciones estándar, las habitaciones tienen que ser individuales. El lavado de manos aquí cambia, en vez de jabón de glicerina normal, tiene que ser con un jabón que sea antiséptico. Las técnicas van a ser mucho más rigurosas, el material obviamente va a ser individual, la desinfección de los utensilios va a ser constantemente, y las comidas van a ser cocidas, y esto siempre va a ser en un ambiente controlado. No se va a realizar las comidas para todas las personas. Para ello se le hace un menú aparte y se cocina en un lugar aparte, ¿ya? Los inmunosuprimidos van a ser los pacientes que estén con, no sé, pues, por ejemplo, inmunodeficiencia adquirida, pero que tengan eh, aumento de su grado de virulencia, o en pacientes que sean trasplantados, recién trasplantados, o pacientes con enfermedades autoinmunes.
A las visitas entonces se les va a hacer una capacitación y medidas generales para la prevención de cualquier tipo de infección. Los pacientes con cáncer también se incluyen acá, los pacientes con cáncer pero que están con terapia de quimioterapia, ¿ya? O radioterapia. Personas que están con sintomatología respiratoria y familiares que estén con sintomatología respiratoria no pueden atender ni visitar al paciente, y se capacita también al paciente para que haga su medida de higiene de la manera que corresponde para también que él mismo pueda prevenir infecciones, ya sea en el baño, en la aseo personal o en la misma alimentación. Estos pacientes son tan susceptibles a alguna infección que la flora bacteriana normal que nosotros tenemos en ellos puede provocar algún tipo de enfermedad. Por eso es tan riguroso el control de su higiene. Bueno, y todo en realidad, todos los procedimientos, lo más importante va a ser siempre el lavado de manos. ¿Cuándo nos tenemos que lavar las manos? Antes del contacto directo con el paciente, antes de realizar cualquier tarea que sea limpia o aséptica o cualquier tarea que tenga que sea directamente al paciente, cuando tengamos algún contacto con fluidos, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. En el caso de la limpieza de utensilios, tenemos soluciones que son antisépticas. Perdón, las antisépticas se utilizan siempre en la piel, que podemos utilizar la povidona iodada, que su efecto va a ser de 4 horas, pero sin activa con materia orgánica. ¿Ya? Entonces no se puede hacer, por ejemplo, limpieza de metidas. La clorhexidina también la vamos a utilizar, esta es la que más se utiliza en pabellón, porque reduce la flora normal en 15 minutos. Su efecto dura 6 horas, entonces está súper está súper aceptada en cirugía. Y cuando va a cumplir las horas, las 6 horas, el cirujano tiene que ir de nuevo a lavarse la mano, a pesar de que está ya con toda una técnica estéril y se tiene que volver a hacer todo el lavado de manos. Y esta no se inactiva con materia orgánica. Y los desinfectantes, estos van a ser para superficies que son inanimadas. Utilizamos el formaldehído. Esto se utiliza más que nada en las instituciones de salud, que es de alto nivel, el hipoclorito de sodio, se puede utilizar en las mesas, instrumental y piso, y la esterilización con el autoclave, calor seco y el óxido de etileno. En el de uso domiciliario o en uso de lugares de administrativos de las instituciones de salud, podemos utilizar el cloro normal, y el que tiene en los supermercados, y el alcohol al 70%. Con eso podemos desinfectar la superficie. Sí, chicos, estamos en la hora. ¿Tienen preguntas? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿El aislamiento de contacto y de gotitas que se aplica para el coronavirus es de corte? Es de corte cuando esté hospitalizado, Ya, ¿ya? O sea, si solamente el paciente, la persona va a hacer el examen y le sale positivo, él tiene que hacer ya un distanciamiento, un aislamiento en la casa, en la cuarentena. ya, Pero si el paciente está hospitalizado, se realiza la corte para que no entre nadie más que no tenga ese agente infeccioso. Es decir, si llegan otros que tienen el mismo agente infeccioso, se pueden poner en la corte. ya. Gracias. ¿Ya? ¿Ya, chicos? ¿Estamos listos entonces?
Ya, ahora a las 12 entonces tenemos la otra clase. Si tienen dudas, no hagan la hora porque la otra clase de electrocardiograma no tiene nada que ver y es más densa que esto. Ya, nos vemos a las 2.